No hay la figura, porque esa es una figura para la jurisdicción penal. Aquí lo que existe es ciertamente que si la persona, o sea, la persona por ley debe colaborar, ya sea testigo o ya sea vinculado, debe colaborar con las investigaciones. La única evaluación que se hace aquí para, repito, para pedir el cese del procedimiento para un vinculado es que devuelva la totalidad de la lesión. La totalidad es lo que establece la ley. O sea, es decir, aquí se agradece la colaboración, se aprecia la colaboración, pero el hecho de colaborar, si no se devuelve la totalidad de la lesión, no exime a la persona de seguir respondiendo en el proceso patrimonial. Pero por eso ellos tienen que seguir entonces en el caso penal, ¿verdad? Aunque haya devuelto todo su dinero que ya sale de la esfera de la fiscalía. Son dos jurisdicciones apartes, que trabajan aparte, que pueden trabajar paralelamente, como efectivamente en muchos casos de estos de alto perfil son casos que son también investigados por el Ministerio Público, llevados por el Ministerio Público por la comisión de presuntos delitos, jurídicas típicas, antijurídicas y culpables, pero que además retienen un beneficio que se ha establecido a partir de la aprobación de la ley que estableció la delación premiada. Acá en la jurisdicción de cuentas es un proceso patrimonial totalmente aparte. Te digo que hay casos en que la persona es absuelta en la jurisdicción penal y condenada en la patrimonial y viceversa. Puede ser casos en que es cesada el procedimiento en la jurisdicción patrimonial porque devolvió la lesión, pero allá es condenada, que puede ser condenada con una atenuación punitiva por haber devuelto el dinero, pero no eso lo exime de haber cometido el delito. De estos casos que usted ha estudiado ya de alto perfil, que se han puesto de acuerdo y han devuelto su dinero, ¿cuánto más o menos se ha recuperado? Bueno, ahí te puedo decir que así de memoria hay por lo menos en esos casos unos 25 a 26 millones de dólares que ya fueron recuperados. Que están en una cuenta a orden del Tesoro Nacional esperando que el caso culmine, porque son casos que continúan, porque no devolvieron la totalidad, ¿no? Los casos continúan, pero no devolvieron la totalidad. Hay otros casos menores en donde las personas vinculadas, o sea, menores en cuantía, porque las responsabilidades aquí se establecen individualmente. Entonces hay casos cuantiosos, pero en donde hay personas que responden por pequeñas cuantías. Hay casos de eso en donde también se ha recuperado dinero y se ha pedido el cese del procedimiento para esas personas con base en el acuerdo que llegaron devolviendo la totalidad del monto de la lesión que se le indilgaba. De todos estos casos que usted tiene de alto perfil que todavía sigue investigando, ¿cuánto dinero se podría hablar que está usted? Bueno, en estos casos de alto perfil son exactamente 211.7 millones de dólares que están involucrados. Estamos en varios de esos casos, estamos en el proceso de investigativo todavía, terminando todo de recopilar todas las pruebas, las evidencias de las declaraciones de los vinculados, declaraciones de testigos, pruebas periciales en algunos casos, para ir entonces a las siguientes etapas del proceso. La etapa investigativa es la que se hace en la Fiscalía de Cuentas. Después hay dos etapas que son la etapa intermedia y la etapa plenaria que se surten en el Tribunal de Cuentas. Ajá. De todos estos casos, ¿cuánto es la cuantía que se pudiera haber lesionado al Estado? Bueno, yo no puedo cuantificar la totalidad porque siguen saliendo casos. Por ejemplo, ahí tenemos las auditorías que recientemente entregó la Contraloría al Ministerio Público y que eventualmente las va a remitir al Tribunal de Cuentas también, de 5 obras públicas, y entiendo que está haciendo 6 auditorías más de otras obras públicas que están pendientes de terminarse. En esas 5 auditorías estimó la propia Contraloría que hubo 318 millones de dólares de sobreprecio. Un sobreprecio yo lo asocio necesariamente con una lesión patrimonial, porque ese sobreprecio se paga con fondos públicos. Entonces, ahí a los 211.7 habría que sumarles esos 318 millones eventualmente. Y así todo lo que esté pendiente, porque todavía, por ejemplo, las obras que tienen que ver con salud pública no se han auditado, ¿no? Que no es nada más caso de Brecht. No es solamente caso de Brecht, exactamente. Hay mega obras en donde eventualmente pueda haber
se pueden haber dado sobreprecios que no se han terminado de auditar. Entonces, yo no me atrevo a establecer una cuantía. Más de 1.000 millones de dólares. Pues, fácilmente, Homero, porque si tú vas sumando y vas viendo los resultados de lo que está sucediendo, si en 5 obras públicas hay un 18% de sobreprecio, digamos, estimemos que se hubiera dado un promedio de 15% de sobreprecio en las más grandes. Entonces, si le calculamos con el monto del valor de la inversión pública, tenemos una cifra que fácilmente podría llegar a 1.000 millones de dólares o superarla. De la actual administración, ¿cuántos casos usted está llevando? De la actual administración, en casos de alto perfil, tenemos básicamente el caso de las irregularidades en el IMA. Esos fueron 6.5 millones de dólares. Ese es uno de los casos en donde ya hay llamamiento a juicio, ratificado por el Tribunal de Cuentas. Y aprovecho para decir esto, porque ese caso y el otro caso donde hay llamamiento a juicio, que es el de venta de llantas, o compra de llantas por parte del PAN, con un sobreprecio de $110,000, fueron los casos en donde los abogados menos recursos dilatorios interpusieron. Y por eso ya están con llamamiento a juicio, porque esa es otra parte del proceso. El proceso, yo tengo un término para investigar. El término que establece la ley son 4 meses cuando es un solo vinculado, 6 meses cuando son 2 o más vinculados, y puedo pedir una prórroga en caso de que en ese plazo no termine la investigación, de hasta 2 meses al Tribunal de Cuentas, en casos complejos. Pero son meses judiciales, no son meses calendarios. ¿Qué significa eso? Si un abogado, haciendo uso de los recursos que le permite la ley, interpone un recurso, un incidente de controversia, un recurso de nulidad, se suspende el término, pasa a analizarlo el tribunal, me da traslado a mí para que me pronuncie, yo tengo que pronunciarme, la parte afectada tiene que pronunciarse con respecto a lo que yo diga, y son términos judiciales. Mientras tanto está suspendido el término. Cuando comienza a correr nuevamente, sigue. Entonces no son meses calendarios. La gente a veces, cuando no son abogados, no entienden esto de por qué las investigaciones demoran tanto. Si la ley dice que son 6 meses u 8 meses máximo, es porque son meses judiciales, no son meses calendarios. De esta auditoría de la Contraloría, ¿cuántos usted está esperando? Y también si están ahí, usted está esperando lo de las denuncias que se han dado por las donaciones en la Asamblea. Bueno, sí, yo le solicité al Contralor el 22 de diciembre del año pasado las auditorías de las obras construidas por la empresa constructora Norberto Odebrecht, con base en la documentación dada a conocer por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, de un acuerdo de culpabilidad en donde Odebrecht confesaba haber pagado coimas o sobornos por $59 millones y obtenido beneficios indebidos por $175 millones. Ahí son $244 millones presuntamente que tuvieron que haber sido, que se tuvo que haber producido una lesión patrimonial. Yo le solicité al contador esas auditorías el 22 de diciembre del año pasado. También le solicité el 8 de febrero, con base en las publicaciones de un medio local, las auditorías de las donaciones y contratos de servicios profesionales de la Asamblea. Se está ejecutando esa auditoría. Entiendo que hay un grupo especializado en la Contraloría en la Asamblea, así que vamos a esperar el resultado. También hay en curso, entiendo, las auditorías de las juntas comunales, donde se manejaron muchos millones de recursos públicos. ¿Administraron fondos de los diputados? Administraron fondos de esos de gestión de los diputados a través de juntas comunales. Entiendo que esas auditorías de más de 100 juntas comunales se enviaron al Tribunal Electoral. Deben venir también algunas de ellas en donde haya el hallazgo de una irregularidad que pueda hacer lesión patrimonial, deben venir para la Fiscalía. Todavía no nos han llegado. Entonces, ya te digo, esta es una labor permanente, ¿no? Esta es una labor que yo heredé, la labor que se venía haciendo incluso desde la DRP, desde la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la época del difunto Chinchorro Carles. Todavía hay algunos casos que nos ha tocado a nosotros evacuar que vienen de esa época. Otros de la propia jurisdicción de cuentas que se creó en el 2009, comenzó a funcionar en el 2009, que vienen también porque esto es un proceso permanente, ¿no? Esto no comenzó con mi llegada ni va a terminar cuando yo salga. Esto sigue, esto es una jurisdicción que va evacuando los casos y los procesos en la medida en que va transcurriendo el tiempo y se van dando las etapas procesales.